Hay nombres en la historia que, de verdad, resuenan con una fuerza increíble. Y hoy vamos a hablar de uno de los más impactantes, Galvarino, un guerrero mapuche, cuya leyenda, y esto es lo asombroso, no se forjó con sus puños, sino por la falta de ellos. Vamos a meternos de lleno en esta historia de desafío puro, de una voluntad de acero, en medio de lo que fue la brutal Guerra de Arauco. Ok, para entender de verdad quién fue este personaje, tenemos que empezar por el momento más crudo de su vida. No vamos a empezar por su nacimiento ni por su primera batalla, no. Vamos a ir directo al instante que lo cambió todo, que lo definió para siempre. A ver, traten de imaginar esta escena. Un guerrero es capturado y la sentencia es una mutilación brutal. La idea era aterrorizar a su gente. Le cortan las dos manos. Pero acá viene lo increíble. En lugar de gritar, en lugar de pedir piedad, él, con una calma que les debe haber helado la sangre a sus captores, simplemente estiró el cuello. Pedía que lo mataran. Exigía la muerte antes que recibir cualquier tipo de compasión. Y claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo llega alguien a ese punto? ¿Qué puede forjar un carácter así? ¿Qué tipo de conflicto? ¿Qué convicciones tan profundas llevan a ese nivel de desafío? Bueno, para encontrar la respuesta, tenemos que ir un poco para atrás y entender por qué Tierra estaba luchando. Porque, a ver, la historia de Galvarino no se puede entender sola. Es la historia de su pueblo, del pueblo mapuche y de su lucha de siglos por la libertad. Mucho antes de que llegaran los españoles, ya existía todo un mundo ahí, un territorio inmenso con su propia cultura, su propia gente. Una tierra que, como vamos a ver, estaban dispuestos a defender con todo. Miren este mapa. Esto que vemos es el Wallmapu, el territorio ancestral mapuche. Y ojo, no estamos hablando solo de un pedazo de tierra, ¿eh? Para ellos, era la base de toda su forma de ver el mundo, el hogar de sus ancestros, de sus familias. Esto es lo que estaba en juego. Cada río, cada bosque, todo era parte de su identidad. Hay que entender que esta guerra no empezó con Galvarino. Para nada. Era un conflicto que ya venía de antes, muy largo y muy sangriento. Pero hubo un punto de quiebre, clave, en 1553. Ahí, un joven líder militar mapuche, un toqui llamado Lautaro, no solo derrota, sino que ejecuta al mismísimo gobernador español, Pedro de Valdivia. Imagínense, ahí quedó claro que la resistencia mapuche era algo muy serio. Pero bueno, Lautaro muere y en 1557 llega un nuevo gobernador, Hurtado de Mendoza, con una sola orden: aplastar esta rebelión, cueste lo que cueste. Y antes de que Galvarino se convirtiera en esta leyenda, ya había otros nombres gigantes, otros símbolos de la lucha. Estaba Lautaro, que era un genio de la estrategia. Caupolicán, pura fuerza indomable. Colo Colo, la voz de la sabiduría. Ellos fueron, digamos, la primera línea de defensa y dejaron un legado de heroísmo que fue la inspiración para todos los que vinieron después. Entonces, con este panorama, resistencia por un lado, represión cada vez más fuerte por el otro, llegamos a un momento clave. Una batalla que, miren, quizás no fue la más grande de todas, pero fue la que cambió para siempre la vida de Galvarino. Y acá pasa algo fascinante, que es el choque de dos formas totalmente distintas de hacer la guerra. Por un lado, estaban los españoles, con toda la ventaja tecnológica, sus armaduras de acero, la pólvora, los caballos, y por el otro, los mapuches. ¿Qué tenían ellos? Un conocimiento del terreno que nadie más tenía, una valentía que ya era leyenda, y, clave, las tácticas de guerrilla que había inventado Lautaro. Era, en resumen, una guerra asimétrica. El ingenio y la furia contra la disciplina y las armas más modernas. Y así llegamos al 8 de noviembre de 1557. Cerca del río Biobío, las tropas de Mendoza se encuentran con los guerreros mapuches. La pelea fue durísima, de verdad encarnizada, pero al final la diferencia en armamento pesó y los españoles ganaron tácticamente. El resultado, 150 guerreros mapuches capturados. Y sí, entre ellos estaba Galvarino. Y aquí viene lo crucial. El punto que lo cambia todo. Mendoza no quería solo ganar una batalla. Lo que él quería era quebrarles el espíritu, romper la resistencia desde adentro. Para él no era suficiente con matar a los prisioneros, no. Tenía que enviar un mensaje de terror puro.
Y para hacer ese mensaje eligió a Galvarino. Pero ¿saben qué? La estrategia de Mendoza le salió completamente al revés. En vez de sembrar miedo, lo que hizo fue crear un ícono. Convirtió a un hombre, a un guerrero de carne y hueso, en un símbolo inmortal de que no se iban a rendir. Así que ahora sí, volvemos a ese momento del principio. Y lo más increíble de todo es que los detalles de su valentía nos llegaron por sus propios enemigos. Los cronistas españoles, gente como Ercilla o Góngora Marmolejo, no lo podían creer. Quedaron atónitos. Ellos mismos escribieron cómo Galvarino aguantó todo el suplicio con una calma total, sin un solo quejido. O sea, el castigo que buscaba humillarlo terminó haciendo su figura todavía más grande. Esto lo que hace es mostrarnos perfectamente su transformación. Le cortaron las manos, pero, sin querer, le dieron un arma nueva. Hay un cronista, Pedro Mariño de Lovera, que lo dijo perfecto. Escribió que su lengua se volvió más eficaz para hacer guerra que las manos. Sus palabras ahora eran un llamado a la lucha, a la venganza. El plan de Mendoza, la verdad, fue un fracaso rotundo. A ver, repasemos. Primero, lo liberan, pensando que va a ser una advertencia con piernas. Pero cuando él vuelve con su gente, no los asusta, los inspira. Se para frente a todos, muestra sus muñones y su discurso, su arenga, los llama a seguir luchando, se convierte en un ícono en vida. Y para rematar, contra todo lo que uno podría pensar, vuelve a pelear, liderando solo con su presencia y su voz. Y no es una forma de decir, ¿eh? Solo 22 días después de la mutilación, en la batalla de Millarrapué, ahí estaba Galvarino, en primera línea, animando a sus compañeros. Algunas crónicas incluso dicen que se había atado cuchillos en los muñones. No está confirmado, pero da una idea de su espíritu. Peleó con una furia tal que su sola presencia ya desmoralizaba a los españoles. Pero bueno, en medio de la batalla, lo capturaron de nuevo. Esta segunda vez ya no había vuelta atrás. No iba a haber perdón. Y de nuevo, fíjense qué curioso. Es el mismo poeta y soldado Alonso de Ercilla el que, conmovido por su valentía, intenta salvarlo. Pero la respuesta de Galvarino fue demoledora. Resume perfectamente quién era. Le dijo que prefería morir 1000 veces antes que deberles la vida, y que lo único que lamentaba era no poder hacerlos pedazos con los dientes. La vida de Galvarino, la física al menos, terminó ese día, pero su historia recién estaba empezando. Su muerte no solo no terminó la guerra para nada, sino que le echó más leña al fuego. Alimentó una resistencia que iba a durar siglos. Es que la guerra de Arauco no fue una cosa de un par de años, ¿eh? Hablamos de un conflicto que se extendió por casi 300 años. Es uno de los más largos de la historia. Y en todo ese tiempo, la figura de Galvarino, ese desafío total, se convirtió en una de las bases, en un pilar de la memoria de esa lucha. Y al final, ese es su verdadero legado. Porque más allá del guerrero, Galvarino es el símbolo de la decisión de todo un pueblo de no arrodillarse, de no someterse. Su historia fue mucho más allá de los relatos de guerra, y se transformó en eso, en un símbolo poderosísimo de la lucha por la identidad, por la tierra y por la dignidad. Toda esta historia nos deja con una última reflexión, una que de hecho resuena muy fuerte hasta el día de hoy en las palabras de los descendientes del pueblo mapuche. Mientras una persona recuerde quién es y de dónde viene, la libertad nunca se va a negociar. Al final, el guerrero sin manos nos demostró que hay cosas que simplemente no se pueden cortar, no se pueden amputar, la voluntad y el espíritu de un pueblo.